Saludos audiencia, son estos unos días cruciales, definitivos, con un valor histórico trascendental. No sé si estamos conscientes de esto, porque en estos días de aquí hasta el 20 de agosto, y más tarde si es que hay lo que llaman balotage o segunda vuelta, se está jugando el futuro de ahora 18. Mañana serán 20, 22 o 25 millones de ecuatorianos. Hagan el favor de creerme esto, lo que acabo de expresar. Son días de una importancia fundamental y quiero ir a una conclusión que vendrá enseguida de una reflexión y de una memoria histórica, más bien reciente, que quiero compartir con ustedes. En 1972, la única empresa petrolera que explotaba el hidrocarburo en el Ecuador era Anglo Ecuadorian Oil Fields, una cantidad marginal, realmente mínima. Todo el petróleo y sus derivados debíamos importarlos, hasta que nos enteramos los ecuatorianos de que las exploraciones hechas por la Royal Dutch Shell, recuerda que había una población en el oriente que se llamaba Shellmera, vino aquí a explorar petróleo por ahí al finalizar la década 40, comenzar la 50, y cerraron las exploraciones. Dijeron que no había una cantidad comercial en el oriente ecuatoriano, en la Amazonía. Es decir, ese es el cuento de toda la vida de la Royal Dutch Shell y de su rival, que eran dos grandes petroleras en el mundo. No hay petróleo, nos despedimos, chao. Lo que sucede es que lo encuentran, saben de su volumen y lo tienen en reserva. Esto volvió a suceder hasta que en 1972, 70, 69, 70, 71, pues esas reservas amazónicas ecuatorianas debían ya entrar en su turno de extracción y de producción. Y las petroleras volvieron. Texaco se asociaron con la empresa que más tarde se llamaría CEPE y empezó la gran exploración de petróleo. Cuantiosos recursos petroleros que permitieron al Ecuador su modernización, a sus ciudades, todas sin excepción, su modernización. La sociedad vio repartida la riqueza nacional de una manera más equitativa. Pero esto no hubiera sido posible, dicho sea de paso. Nuestro ejército y nuestras fuerzas armadas pudieron reequiparse y convertirse en una fuerza respetable por parte del Perú, siempre amenazante. Esto no hubiera sucedido si es que el gobierno, que a la sazón era un gobierno dictatorial del doctor José María Velasco Ibarra, un hombre bueno, decente, honesto, que murió pobre y había nacido igual de pobre. Tenía una noción rudimentaria de la economía. No entendía, era un evento absolutamente extraño, lejano y ajeno la economía para el doctor Velasco. Y como era un hombre decente y recto, tal vez juzgaba a los demás a través de su propio prisma, de su propia lente. Por eso fue que en sus gobiernos, ¿no es cierto?, rotaban, circulaban, se aproximaban
una serie de pájaros de alto vuelo, pillos y pícaros, de Quito, de Guayaquil y de Quito. Las Fuerzas Armadas ecuatorianas, conscientes de que esta riqueza inédita en el Ecuador, que podría redimir, y de hecho lo hizo, varias aristas del desarrollo nacional, económicas, sociales, culturales, todo mejoró con el petróleo. Las Fuerzas Armadas tomaron conciencia de ello y evitaron que las mafias a las que me acabo de referir, pájaros de alto vuelo, sinvergüenzas, ladrones, saqueadores, tomaran a su cargo esa explotación, bajo la égida de políticos conocidos. Y vino el carnavalazo del mes de febrero de 1972. Mi opinión, y no se asusten, es que fue un acto patriótico, un acto solidario, un acto cívico, un acto social y económico del ejército ecuatoriano. Tomó a su cargo inmediatamente todo el proceso extractivo, productivo, exportador del petróleo. Si eso no hacían, un alto porcentaje de sus réditos hidrocarburíferos habría ido a parar a los bolsillos de estas comparsas, de esta hueste de desvergonzados. Y tuvimos una década de desarrollo, toda la década 70. Insisto en lo que dije al principio, el país se modernizó en todos sus ángulos. Porque habrá habido, supongo, una que otra excepción, hablando de la honestidad en Fuerzas Armadas, pero en general fue un gobierno recto, el de Rodríguez Lara. No puedo decir lo mismo del difunto Guillermo Durán Arcentales, pero ya Estados Unidos, América Latina clamaba por deshacerse de dictaduras y hubo que entregar el poder a los sectores civiles cuando se hizo de la presidencia Jaime Roldós Aguilera, 1979. Pero en conclusión de esta primera parte, memoria que entrego a ustedes, está el hecho de que si el ejército no toma esa decisión, el carnavalazo, el país, créanmelo, no se habría desarrollado. Lo propio sucede ahora, cuando el saqueador, el delincuente, el gran ladrón de Rafael Correa Delgado, el no menos ladrón, raterillo, porque ya le quedaron las obras a Moreno. Y este señor que se va en 2 meses más de las obras, no le habrá quedado ni el remanente. Hoy vuelve a suceder lo mismo. Tenemos el petróleo hipotecado hasta el año 2026-2027 a la China. Ya el petróleo no es nuestro. Pero créanmelo, lo mismo que sucedió con las reservas hidrocarburíferas, gasíferas, cuando se fue la Shell, está sucediendo ahora ya no con el petróleo, pero sí con el gas. Hay en el Golfo de Guayaquil el Campo Amistad, por ejemplo, que es una fuente inagotable, enorme. Millones y millones y millones de pies cúbicos de gas natural. Y no solo eso, tiene el Ecuador este rato un potencial minero enorme, y me atrevo a decir que descomunal.
de metales como el oro, como el cobre y como otros que son enormemente cotizados en el mercado internacional. El níquel. Y eso saben los grandes consorcios científicos exploradores. ¿Por qué este desaforado afán del delincuente Correa, de los Glass, de los Alvarado, de la Rivadeneira y de otros pájaros de alto vuelo de volver al poder? No es para robar puchuelas, es para robarse y meterse al bolsillo en larga data y largo plazo, porque si regresan se atornillarán al poder y nadie podrá sacarlos. Será cuestión de 25 o 30 años más hasta dejarle esquilmado, trasquilado al Ecuador. Les insisto, gas y minería. Hago una reflexión. Si estos ladrones socialistas de Alianza País, de UNES, de Correa, no se hubieran metido al bolsillo 70,000 millones de dólares, ¿pueden imaginarse lo que es esa cifra? 70,000 millones de dólares es la cuantificación del robo del correísmo. El país no tendría que pasar este momento las chiquititas, tendría más empleo, más trabajo, más inversión, menos impuestos, más riqueza nacional, más emprendimiento. Nuestras Fuerzas Armadas no estarían en este momento en estado de inanición, despertando la avidez siempre de la doctrina de las prioridades diferidas del Perú, que tiene una afición ahorrada, guardada sobre las Islas Galápagos. Vengo diciendo esto desde hace tiempo, a través de imponer la medida del mar Mediterráneo por bisectrices y no por líneas paralelas geodésicas. La paz con el Perú no está totalmente sellada, créanmelo. Puedo poner mi mano al fuego. Sé por qué les digo. Y necesitamos tener una fuerza disuasiva. Pero esa fuerza está hoy en soletas. Y los señores militares, no entiendo por qué, han dejado que esto acontezca. Los tanques franceses Panhard, los AMX-13, están ya en estado de obsolescencia. Obsolescencia. Los carros blindados tienen que ser renovados. El armamento individual de la infantería, de la caballería, de la artillería, tiene que ser renovado, tiene que ser modernizado. La Fuerza Aérea Ecuatoriana, que de no ser por el general Guillermo Rodríguez Lara, habría caído en estado de inanición, de indefensión, tenía, quiero recordarles, entre 41 y 43 naves de combate supersónicas. Teníamos el Mirage francés F-1, teníamos el Kafir, la versión judía del Mirage, y teníamos un escuadrón de aviones Jaguar, aviones de transporte, helicópteros. ¿Saben qué nos queda de eso? Nada. El ladrón Correa se metió la plata al bolsillo con sus ministros de defensa, comprando chatarra, esos aviones Atlas Cheetah Sudáfrica, que ya, cuando nos lo pasaron y tuvimos que pagar, ya eran reconstruidos. Hoy no vuela uno solo. Y apenas hoy vuelan 2 avionetas, que las llaman Super Tucano, y una escuadrilla de 12 que compraron. Los pilotos no tienen dónde entrenar. No tienen dónde entrenar. Y entonces este es un mensaje a la sociedad civil, a ustedes. Nos aprestamos el día 20 de agosto a una farsa, a un sainete, a un cuento.
en el que han caído la mayoría de los que yo llamo candidatuchos. Habrá una o dos excepciones. Nada más que eso. El resto, en mi opinión, como decía mi abuela, piensa mal y acertarás, ha recibido la muyapa para candidatizarse, porque es negocio de los saqueadores correístas dispersar el voto para quedarse ellos con su minoría del 20, 22, 25% y hacerse del poder. Pero la clave es dispersar el voto. Para eso se han prestado a este sainete del 20 de agosto. Hago notar a la sociedad civil, a la ciudadanía ecuatoriana, que estamos al borde de defender un patrimonio cuantioso en minería y gas, el campo Amistad, por ejemplo, gas natural, y minería en términos de abundancia, o B, dejar que estos ladrones antipatria, traidores a la patria, se lo roben todo y no nos dejen absolutamente nada, ni a la sociedad civil, ni a su economía, ni a su sociedad, ni a sus municipios, ni a nuestras fuerzas armadas. La única vía de solución, créanmelo, es retornar a una Juliana de 1925, cuando un grupo de coroneles patriotas impulsó al poder al doctor Isidro Ayora entre 1926 y el año 31. Hoy estamos no en las mismas, en peores condiciones que aquel tiempo. Y la única alternativa que nos queda es deshacer este remedio, esta careta, esta caricatura, esta mala copia de democracia. Esto no es democracia, esto es un remedio. Y tener un gobierno perentorio, pero además pasajero, que pueda reconstruir, remodelar, reconstituir, rediseñar, salvar al Ecuador. No hay otra salida. Créanmelo. Se lo traslado a ustedes con la convicción de un juramento y lo hago frente a Dios, en quien creo firmemente. Muchísimas gracias. Hasta mañana.